tiene varias líneas de temáticas, de trabajo, usinas, salas, que a lo largo de estos años han generado diferentes actividades, documentos, que por suerte en algunos casos han logrado ser parte de algunas decisiones. Algunos actores que han participado aquí hoy están en espacios de decisión. Y bueno, este es un tema, estos temas, porque no podríamos decir que es un tema, ¿no? O sea, queremos trabajar sobre la tecnología, sobre la ciencia, sobre las inversiones, sobre el desarrollo en sí como tema y la tecnología. Bueno, esto va a estar grabado, se va a subir a YouTube, así que después podemos compartirlo. Queríamos, ya que este es el primer evento luego de 2 grandes pérdidas para nuestro país, para nuestra región también, José Mujica y Belela Herrera, que cada uno a su manera supo sembrar y supo luchar y dejar un legado. Entonces queríamos, en respeto a ellos y en agradecimiento, tener un momento de silencio, de reflexión, y bueno, y luego damos paso a la actividad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos los que vinieron presencialmente, a quienes están mirándolo por Instagram y a quienes lo están viendo en diferido por YouTube. Hoy es un placer para Siembra poder recibir a 3 personas de las cuales seguramente vamos a escuchar cosas bien interesantes, 2 locales y un visitante del hermano de Argentina. Y bueno, la temática de hoy, como decía Lucía, es bastante variada, pero sin dudas que tiene muchas cosas en común, ¿no? Tal vez la innovación, la ciencia, el desarrollo, son seguramente hermanos o tienen muchas cosas en común y se interrelacionan, o lo vamos a ir aprendiendo eso a medida que escuchemos, muy, muy intensamente. Aquí en Siembra nos interesan muchísimo esos temas. Nos reunimos y queremos aprender todos los días, y seguramente va a ser hoy una instancia bien interesante. Así que bienvenidos. Los voy a presentar a cada uno, a los 3, para que todos conozcamos un poco, una breve introducción de su especialidad, de su currículum. Tenemos a Silvia González, aquí a mi derecha, los que ven a la izquierda. Es formada en licenciatura de Sistemas y diplomada en Gestión Cultural de la Universidad Hort de Uruguay. Y se destaca su experiencia en diseño e implementación de sistemas. Participó en proyectos innovadores, muy innovadores en los últimos 25 años, principalmente aplicando tecnología de información, básicamente para gobierno a nivel nacional y también regional. Actualmente es gerente general de HG, que es una empresa consultora propiedad de Antel, en la cual muchos de los proyectos innovadores han sido desarrollados. Académicamente integra el Consejo Académico del Programa de Ciencias de la Innovación Digital de la Universidad CLAE y de la ONG Usuaria de Argentina. Es la Asociación Argentina de Usuarios de Informática y las Comunicaciones. Bueno, a mi izquierda, a vuestra derecha, está Erika Telis. Erika es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Es doctora en Química y ya hace 19 años trabaja en el área de la conversión electroquímica de la energía. Sus principales líneas de investigación son básicamente hidrógeno verde, o básicamente hidrógeno, que puede ser verde o no. La tecnología no diferencia entre el origen del hidrógeno, ¿no? Y también en acumulación química o baterías. He escuchado algunas ponencias sobre baterías de ion litio. Bueno, poseo muchos artículos publicados y varias presentaciones en congresos.
Actualmente trabaja en la degradación de baterías y la investigación sobre posibles segundas vidas de baterías vinculadas al sector productivo. Pertenece a diferentes asociaciones de la sociedad civil, de las cuales participa activamente, como, por ejemplo, AUME, que es la Asociación Uruguaya de Mujeres de Energía, y investiga UI, por ejemplo, donde integra la Comisión de Políticas de Investigación y Desarrollo. Y también nos acompaña Martín Alfie. Martín Alfie es economista, es jefe del área de desarrollo federal del Consejo Federal de Inversiones y también director de nuestro hermano Misión Productiva. Ya nos explicará Martín. Es una asociación civil también, como somos nosotros en Siembra, y bueno, también se interesan por estudios de todo tipo de áreas, pero en particular sobre el desarrollo tienen una trayectoria importante. Es economista de la Universidad de Buenos Aires y magíster en finanzas de la Universidad San Torcuato de Itela. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Universitario Centro de Investigación y Acción Social, el CIAS. Tiene también diversas publicaciones en la temática de desarrollo sustentable, estrategias productivas, industria o desarrollo industrial. Bueno, yo decía desarrollo industrial con o versus recursos naturales. Eso nos hablará Martín, porque varios de sus artículos últimamente están hablando de esas cosas, ¿no? De las dimensiones de cómo compatibilizar y no competir entre recursos naturales y desarrollo industrial. Y me permito yo personalmente agregar algo que no está en su currículum, pero que alguien ha escrito sobre él y espero que nos honre en este encuentro. Acá se ha dicho que Martín es reconocido por su facilidad para hilar explicaciones simples sobre la compleja actualidad económica argentina. Qué desafío hacer honor a lo que han dicho de ti. Bueno, ahora vamos a empezar a escuchar por Silvia. Un poco la dinámica del encuentro es que los expositores compartan la temática que han preparado para compartir con nosotros y después de las 3 exposiciones abrimos un espacio para consultas, dudas, debate, que suele ser fermental. Silvia. Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí esta invitación que me hicieron para compartir con tan buena audiencia y estupendos compañeros. Así que la idea es, mi temática es tecnología y mi especialidad es justamente trabajar sobre la innovación para el desarrollo de políticas públicas y cómo impacta en el desarrollo de políticas públicas la tecnología innovadora. Y la idea es, esto está dentro de un ciclo que se llama con el diario del lunes, que es un poco lo que muchas veces explicamos, ¿no? Con el diario del lunes explicamos fenómenos, hechos, actividades y bueno, la idea es que continuar con este ciclo. La última vez lo hicimos en forma online, a Siembra, Pipi estabas, y fue en el 2020 en pandemia. Entonces, bueno, esto es un lindo reencuentro. Lo que vamos a ver con este diario del lunes es contarle 2 diarios del lunes, dos eventos que ocurrieron con implementación de tecnología desde gobierno, desde el diseño, que tuvo gran impacto en el Uruguay y incluso trascendió la prensa de algunos diarios del lunes. Bienvenido, justito. Les cuento un poquito cómo medimos la tecnología innovadora. Tengo 2 herramientas de las cuales trabajamos a la hora de diseñar. Esta es la matriz de una empresa de
internacional, que define un poquito todo lo que es, en qué se llama High Cycle, que define la capacidad de transformar la tecnología que se presenta como innovadora, en qué ciclo está, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con la campaña de expectativas. Hoy estamos pasando por un momento un tanto angustiante, preocupante, de cierta incertidumbre con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Cómo nos va a afectar a todos. Incluso los que trabajamos con tecnología somos los primeros en darnos cuenta el gran impacto que tiene ese potencial, que puede ser un impacto negativo o positivo. Hay también un ámbito ético con respecto a eso. Entonces, bueno, como los dos ejemplos que voy a plantearles es cómo también una tecnología disruptiva se logró aterrizar en el beneficio. Entonces, este es uno de los elementos está en el pico más alto de expectativas hoy la inteligencia artificial. Así como hay otras que han pasado que prometían y sin embargo han estado dentro del valle de la decepción, etc. La siguiente es, y acá un poquito más pegado al lado de Martín, es cómo la tecnología tiene un retorno del resultado, ¿no? O sea, y para que sea esa implementación innovadora y beneficiosa y cómo tiene el impacto en el desarrollo, tiene también ciertas métricas en las cuales, y ciertos riesgos de implementación de los cuales también generan incertidumbre y desafíos para poder realizarla. Entonces, con estas dos herramientas son un poco lo que nosotros logramos medir a la hora de diseñar y proponer cómo vamos a abordar tecnología innovadora para el desarrollo de proyectos. La siguiente es el diario del lunes de hoy. Si hoy fuera lunes, estaríamos viendo, saqué dos titulares fundamentalmente de prensa que trabaja sobre justamente esta incertidumbre de la tecnología aplicada, cómo de alguna forma nos genera algunos miedos y algunos elementos que nos retraigan. Entonces, bueno, les voy a contar ahora cómo hicimos un diario del lunes. El primer proyecto, que hoy es un programa, arrancó en una propuesta de una computadora por niño, One Laptop per Child, en el MIT, y esto es el impacto que tiene a hoy, con justamente periódicos, digamos, a nivel internacional que hacen un reconocimiento que se implementó, una tecnología sumamente innovadora para su momento, con una propuesta muy disruptiva a la hora de la dieta cognitiva, cómo iba a afectar a todos los niños de la escuela pública y a los maestros. Entonces, bueno, esto fue un gran desafío y no solo cuando se implementó, sino también el reconocimiento cuando nos afectó en el mundo la pandemia, los niños y liceales no estuvieron, y también estudiantes de UTU y formación docente, no tuvieron tanto rezago, tanta limitación por haber estado implementado el Plan Ceibal. Entonces, les voy a contar un poco cómo llegamos a este diario del lunes con estos impactos. Por allá, este es el creador, Nicolás Negroponte, en el Instituto Massachusetts de Tecnología, define con un equipo multidisciplinario, define crear One Laptop per Child y visita a muchos presidentes de varios países, entre esos Argentina, Brasil, y se lo invita a Uruguay para que pudiera ser Uruguay un país en el cual pudiera entrar el tema del proyecto. Y 10 años después de implementado el plan, él reconoce que Uruguay fue el único país
que lo complementó 100% a todos los niños, todos los estudiantes de escuela, de toda la enseñanza pública, ¿no? Los 4 subsistemas, y a los maestros. Entonces hace un reconocimiento, y dentro de ese reconocimiento, voy a parar un segundito, espero que la cámara… tiene dos elementos fundamentales. Uno es una decisión política de un tomador de decisión, como fue el presidente de la República, y dice, esto no hubiera sido posible si no hubiera tenido una infraestructura de telecomunicaciones estatal. El hecho de que estuviera Antel, más allá de que era un programa que cualquiera diría que era educativo, sin duda era educativo o con impacto en la accesibilidad, la inclusión, la equidad, requería de una tecnología de conexión muy próxima, entonces, y muy innovadora para aquel momento. Entonces, Antel afortunadamente dio con la talla y complementó para poderse realizar. Acá voy a partir del diseño. Ese mismo, Antel nos envió a 2 compañeros, y la gente del LATU también envió otro grupo, al MIT, para poder diseñar y plantear cómo iba a ser el proyecto de Ceibal y cómo aterrizarlo a la realidad uruguaya, que eso es un poco lo que también quería compartir, ¿no? O sea, cómo esa tecnología innovadora puede generar una localización y no traernos las recetas, cómo debemos entender nuestro contexto, nuestras capacidades, nuestras habilidades, lo que nos falta de comprender y cómo aterrizarlo, con herramientas y de nuevo, centrado en el tema Antel, y trabajar también mucho con draft, o sea, no ensayo y chocarnos con el error, tempranamente, y podernos otra vez, con capacidad de resiliencia, poder otra vez generar oportunidades. La metodología que utilizamos en este caso, que es justamente lo muy importante, que eso lo aprendimos allá y lo hemos aplicado en otros proyectos, es trabajar con las 4P. Lo primero es una prueba de concepto, una unidad que relacione a la entidad total. Una escuela, Cardal, que fue la que elegimos. La siguiente es un piloto, ya un porcentaje mayor de esa unidad, que fue todo Florida. La tercera es ya todo el país, que es el proyecto, y ya cuando entra en presupuesto, se institucionaliza, se define, es un programa, ¿sí? Entonces, con esto es que definimos cómo iba a ser, para justamente tener, cuando esa tecnología disruptiva, cómo andaban todos los sistemas, podría generar dificultades, y los íbamos a ir corrigiendo con esa unidad, y luego la incrementalidad se iba a dar por la escala y por la sustentabilidad. Trabajamos con lo que definimos Design Thinking, una metodología ágil colaborativa, con docentes, con las fuerzas vivas de Cardal, una cuenca lechera muy importante para el país, como eso se iba a cambiar el pueblo. Para decirles una idea, no había hotel ni pensión, nosotros nos quedábamos a dormir con sobre de dormir en la escuela para poder desarrollarlo. Y bueno, trabajamos mucho, y tiene estas 3 etapas, y sobre todo teníamos que tener la capacidad de medir cada paso, cuantitativa y cualitativamente. Entonces teníamos indicadores cuantitativos, cualitativos, y una obsesión en medir. Eso en el equipo estaba Juan Grompone, que es un ingeniero muy obsesivo en el tema educativo, pero también en medir, y nos exigía continuamente. Así que estas eran las preguntas que me hacían en el 2007 cuando presentamos. Usé la presentación original bastante retro, que nos planteábamos cuando tuvimos que presentar Ceibal a ANEP en aquel momento, y a todos grupos de gobierno, cómo lo íbamos a hacer. Y esta es la pregunta: ¿qué iba a cambiar? ¿Qué iba a cambiar Ceibal? Y bueno, lo resumo con el acceso a la información, los aprendizajes, todo lo que dice ahí, pero yo creía, y que lo planteé,
iba a cambiar el futuro. Estaba convencida de que iba a cambiar el futuro. Y bueno, así se dio. En esto también les quiero contar, cuando se entregó en el 2007 la pancarta, digamos, el cartel era "Hoy comienza el futuro", esto es en Cardal. Y aquí se hizo el primer contenido. Me olvidé de comentarles que mi responsabilidad era la generación de contenidos. Había un track que habían ingenieros de Antel en todo lo que era telecomunicaciones pura, la conectividad, y después estaba en el LATU también todo un tema de logística, reparación de máquinas, seteo, en fin, configuraciones, etc. Y nosotros estábamos en los contenidos que generaran los alumnos y los profesores y la formación para transmitir esos aprendizajes. El primer contenido que se sube es la maestra que está aquí, contra allí, les pide que un fin de semana cuenten qué hicieron. Estos son alumnos de segundo grado y lo que hace el que está en el medio es subir el parto de una vaca y lo filma. Y es el trend topic de YouTube, de Google, como lo más visto que se dio en el Uruguay en YouTube como contenido. Segundo año. Y puso a la disposición de las mesas que normalmente estaban estructuradas con filas, de esta manera, para que él nos presentara. Yo soy la que saca la foto, tenía una terminal muy antigua, por eso la foto no tiene la nitidez de hoy, pero esto es lo que logramos, poder desarrollar contenidos con una tecnología muy disruptiva, pero a la uruguaya, y mostrando un contenido uruguayo que realmente giró por todo el mundo. Entonces, bueno, este es el impacto de un proyecto donde acá vemos las métricas y ahí ven el pico que tuvo el parto de la vaca. Y realmente eso fue enseguida. Hubieron otras maestras, por ejemplo, que me dijeron, no, yo con esto no puedo, voy a ir al BPS para ver cuántos días me faltan para jubilarme. Y bueno, hubieron otras que las pudimos contagiar y esa que me dijo lo de jubilarse se quedó, le pudimos convencer. Así que esto es uno de los elementos de un diario del lunes que pudimos lograr. Nosotros nos quedamos solo en la prueba de concepto, luego generamos capacidades y habilidades para que otros compañeros pudieran desarrollar el programa que hasta ahora existe y ha subsistido y ha generado esas habilidades y destrezas en la misma guía de inclusión, accesibilidad y equidad. El siguiente, este es el otro caso, es el SUSIVE, es el Sistema Único de Ingresos Vehiculares. Bueno, esto sería el diario del lunes, esto sale de los indicadores del portal de recaudación. Quise usar casi que una misión del polo opuesto, que es contributiva, muy mirado hacia lo financiero, todo lo contrario a la otra, pero también inclusión de tecnología y un rol muy importante, sobre todo en una tecnología muy disruptiva que ahora les contaré. Y bueno, además de contarles el éxito, el tema en homogeneizar todas las patentes, romper con la guerra de patentes 50 años, que distintos gobiernos departamentales ponían a un mismo vehículo, marca, modelo, diferentes patentes. De hecho, tuvimos un departamento Flores, no sé si hay alguno de Flores, más autos que patentes, que personas. Por esa asimetría que había en el tema del valor. Así que eso fue de gran impacto, pero también en este caso puse dos noticias del año pasado con respecto a la ciberseguridad, que también es un elemento de preocupación y de dilema.
El departamento de Paysandú fue hackeado y generado un ransomware, y gracias a SUSIBE hasta marzo pudieron pagar los salarios, porque la contribución inmobiliaria sigue siendo un sistema aparte y sin embargo SUSIBE está en el data center de Antel y no fue afectado. Eso es parte de la tecnología que genera, si está bien diseñada y tiene una arquitectura bien planteada, bueno, auxilia. No quiere decir que no seamos vulnerables y no estemos con un factor de posible riesgo, pero bueno, trabajamos todos los días para eso mejorarse. Acá, de nuevo, esto se creó en el 2011. Lo que tenía de elemento también preocupante, romper la ruptura de esa guerra de patentes de 50 años, y lo logra una decisión también al más alto nivel. En este caso, el presidente Mujica es el que decide que se debe resolver. Trabajan economistas para definir esa solución de esa asimetría, cómo nivelarla, se crean fideicomisos y se nos da la oportunidad en Antel de tener la posibilidad de generar la arquitectura que sostenga esa unificación de esos 19 departamentos con sus heterogéneas 19 bases de datos, y poder hacer la generación de ahí en adelante de la patente. En esto teníamos la complejidad, además de traernos todas esas bases de datos heterogéneas, era que, como acá capaz que no lo logran ver, se firmó el acuerdo el 28 de diciembre del 2011, el Día de los Inocentes. Nosotros teníamos que hacer toda la pieza de software, toda la arquitectura, implementar todo el proyecto, lo suficientemente robusto para que el 7 de enero se cobrara la patente única, pero lo suficientemente barato porque si no se acordaba, recién se acordó el 28, lo teníamos que tirar. Entonces, definir una arquitectura y una tecnología que resolviera esa ecuación, les aseguro que fue uno de los más grandes desafíos que he tenido. Esto es, para que vean, un mapa de la complejidad que está en Antel, y nos acercamos a el próximo frontera de innovación disruptiva, como es la matrícula digital. Así que bueno, voy culminando con el próximo diario del lunes. Nos estamos acercando a armarlo y la invitación es que sean parte del próximo diario del lunes y no lo lean el lunes y no lo expliquen después. Nuestro próximo diario, por ahí estamos intentando generar un proyecto que se llama Rampas y bueno, estamos pensando en que va a ser muy importante la sugerencia de esta lectura o artículos vinculados a la curiosidad, porque como dijo Aristóteles, la definición de curiosidad es el deseo del saber, y entonces eso es lo que va a proponer Rampas. Así que los invito desde este espacio a ser parte de generar una comunidad de práctica, y les prometo 3 cosas. La primera, el diseño nos conecta, ese es mi lema. La segunda, van a salir más ricos de lo que entraron. Y la tercera, se van a divertir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Silvia por compartir con nosotros primero un marco un poco más teórico y después experiencias, meternos adentro de las experiencias que algunos vivimos y que otros tal vez no tanto, pero bien interesante. Pero las preguntas que anoté las voy a dejar para el final, después de escuchar al resto de los expositores. Así que te agradecemos, Erika, que compartas con nosotros lo que pensaste hablar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. También agradecer la invitación, la verdad, muy contenta.
Espero dar a la talla. Me encantó tu presentación, me parece que hay muchas cosas de las que dijiste que me tocaron porque va muy en línea, obviamente, la ciencia, la innovación, la articulación, la curiosidad que despierta. Me parece que muchas de las cosas que mencionaste tal vez también voy a repetirlas. Pero bueno, yo, como me presentaron, soy doctora en química, soy investigadora, o sea que vengo del palo de las ciencias, de la academia. Entonces, cuando me hicieron la pregunta, bueno, ¿cómo la ciencia y la tecnología puede colaborar con el desarrollo sostenible de un país? Bueno, lo primero que hice, yo no traje presentación, fue más bien reflexionar desde mi punto de vista cómo siento o qué espero yo de la ciencia y la tecnología. Y yo vengo de las ciencias básicas y creo que muchos, no sé, los que están acá, seguro piensan que la ciencia es cosa de laboratorio, de hacer papers, y es cierto. Los que hacemos ciencia básica estamos en laboratorio, hacemos papers y eso es importante, ¿sí? Es importante comunicar los resultados. Pero está bueno también pensar que la ciencia y la tecnología no está solo en los laboratorios y no está solo en las comunicaciones científicas. Hay que salir también del laboratorio, hay que también conectar con la realidad y las necesidades del sector productivo, de la sociedad, del país, y es ahí donde la ciencia creo que tiene un rol fundamental para lo que es llegar a la tecnología y el desarrollo y de la innovación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como les digo, yo venía de la ciencia básica, empecé ahí hace 19 años haciendo electrodos. Yo trabajo en lo que es, como mencionaron, baterías e hidrógeno, trabajo en los dispositivos que generan hidrógeno, como son los electrolizadores, y en armado de baterías. Entonces trabajaba haciendo cosas muy pequeñitas, ¿sí? Que para mí eran fantásticas y siguen siendo fantásticas, que es pensar en nuevos materiales y cómo podemos transformar a partir de nuevas síntesis un material que almacene más energía, que produzca más hidrógeno, que sea más barato, que sea más sostenible. Entonces, evidentemente creo que ahí hay mucho para colaborar. Pero eso parece muy abstracto, muy lejos. ¿Y qué pasa con la ciencia básica? La ciencia básica, todo el mundo dice, a ver, yo invierto en ciencia básica y no tengo un resultado rápido. Y eso es verdad. Vos invertís y el desarrollo de las capacidades científicas demora muchos años. Vos haces tu carrera de grado, tu maestría, tu doctorado, tu postdoc. Demorás mucho y hay mucha inversión ahí, ¿sí? Hay mucho capital. Entonces no se monetiza rápidamente la investigación básica. Ahora, tenemos un ejemplo clarísimo que es el de la pandemia. Entonces, ahí aparentemente reivindicamos la ciencia básica y dijimos, el conocimiento sí sirve. Porque el conocimiento, en aquel momento había mucha gente dedicada a virus, proteínas, cosas muy pequeñitas, ¿sí? Que estaban muy lejos del tema del COVID, pero sin embargo el conocimiento estaba. Entonces, cuando estuvo la necesidad y el conocimiento está, y hay una política pública que va e incentiva esa transferencia, eso se da. Y en Uruguay tenemos excelentes, y no lo digo solo yo porque vengo de la academia, pero quedó demostrado que tenemos excelentes académicos, una generación de conocimiento excelente. A veces pensamos que todo está en el exterior, y eso no es así. En Uruguay hay excelentes capacidades científicas. Obviamente, no sé si ayer vieron la presentación del programa UMASI, donde hablaron de varios indicadores de los que ya tal vez muchos conocemos, pero por millones de habitantes la cantidad de investigadores que tenemos es muy poquito en comparación a incluso la región, ¿sí? Sin embargo, los que tenemos son muy buenos, ¿ah? Entonces, tenemos capacidad, tenemos conocimiento. ¿Por qué nos falta esa parte de innovación, el salto hacia la innovación? Yo creo y estoy convencida que el conocimiento y esa ciencia básica es parte de la innovación. Hay varias maneras de innovar. El tema de innovación yo sé que es bastante amplio, pero me parece que es importante ahí el tema de justamente pensar en una dirección, hacia dónde, los problemas que queremos resolver. Y ahí tenemos que vincular este conocimiento que hay, la ciencia básica, la ciencia aplicada, y eso llevarlo a resolución de problemas cotidianos, problemas sociales, del sector productivo, y ahí que nos falta articulación. Fundamentalmente, para mí, es un tema de articulación. Y voy a ser autorreferida porque les voy a contar mi experiencia, pero como les decía, yo vengo de la ciencia básica y en su momento todo esto que hacía en baterías y que me interesaba un montón y en hidrógeno, cuando escribía los proyectos o ibas al sector productivo decían, me encanta, sos re inteligente, pero mi problema es que mi auto tenga más autonomía o que mi electrolizador produzca más hidrógeno. Todo bien con tus investigaciones, ojalá tengas suerte y ganes el Nobel, pero a mí eso no me sirve. Y entonces yo pensaba, ¿estamos muy lejos lo que yo tengo para aportar?
Y entonces ahí aprendí algo que me parece que es importante, lo que hacemos ciencia, que es escuchar. Son como idiomas diferentes los que hacemos ciencia de los que están en el sector productivo o los tomadores de decisiones, ¿sí? A veces las necesidades son otras y tenemos que aprender, los que somos académicos y hacemos ciencia, a escuchar. Y yo en este caso aprendí a escuchar en la parte de baterías, que es lo que más tenemos obviamente vinculación con el sector productivo, porque hidrógeno todavía no existe, digamos, a nivel del sector productivo, pero en baterías y en electromovilidad, ¿cuáles eran las necesidades? Bueno, el Ministerio en aquel momento tenía un programa que era el programa MOVES, que ellos tenían muchísimas dudas sobre algunos puntos acerca de la durabilidad de las baterías, qué tipo de equipamiento se tenía que comprar para poder testearlas, y para mí eso era una obviedad. Yo dije, pero obvio que los puedo ayudar. Y ahí empecé a entrar, y empezar a escuchar un poco más allá de mis propuestas, escuchar, ¿qué necesitaban las empresas? Bueno, las empresas que traían las baterías decían, yo compro las baterías en China, porque sabemos que el 90% de las baterías son chinas, y tenemos marcas reconocidas, otras no tanto, y yo tengo que confiar en lo que me dice el proveedor, pero yo no sé ni qué preguntarle al proveedor. Y ahí tuvimos un primer proyecto que para mí fue muy interesante y aprendí un montón, que justamente era con una empresa llamada Willy, que ellos lo que hacen es comercializar pequeños vehículos eléctricos, o sea, monopatines, bicicletas, motos, y tenía este tema, ¿no? Entonces les llevaba el pack de un montón de baterías, el container, y nosotros lo que hicimos con el proyecto, que fue financiado entre ANI, y acá vengo con el tema de la financiación, que es muy importante, entre ANI y la empresa, y todo nuestro conocimiento, lo que hicimos fue comprar equipamiento y empezar a testear las baterías. Y resultó que cuando le llegó el container, le dijeron, bueno, estas baterías son iguales a las anteriores, y no era. Y nosotros, él le decía a los chinos, como podía, no, esto no es, nosotros le decimos, ellos le decían, sí, son las mismas baterías. Bueno, nosotros agarramos, hicimos un informe técnico, le pusimos todos los datos, todas las pruebas, bien, se los mandó, le mandaron otro container al mismo precio. Las primeras baterías tenían 500 ciclos de carga y descarga, digamos la durabilidad, la capacidad de cargarse y descargarse. El nuevo container tuvo más de 2.000 ciclos, la misma batería, supuestamente, al mismo precio. ¿Y eso por qué? Porque es verdad que en Uruguay es muy poco probable que nos pongamos a hacer baterías, que nos pongamos en un futuro a hacer electrolizadores para producir hidrógeno, ¿sí? Ahí muchos me van a caer porque algunos piensan que sí, pero yo creo que es muy poco probable que podamos competir con China. Pero eso no quiere decir que no podamos poner valor agregado, ¿sí? Que nuestra soberanía no sea con conocimiento, porque acá está el tema. ¿Nosotros qué? ¿Nos vamos a dejar que entre cualquier cosa y vamos a decir que sí? ¿Porque es tecnología? ¿Porque toda tecnología es buena? No, hay mucho conocimiento y hay mucho valor agregado que se le puede dar. En el tema de baterías, y insisto porque vengo trabajando bastante, hay mucho en electromovilidad para aportar, que no tiene que ver solo con hacer baterías, sino que tiene que ver con mejorar la durabilidad de las baterías, saber la batería que tengo, tratar de que esa batería tenga ciertas condiciones de seguridad, y ni que hablar lo que es la segunda vida de baterías. Las baterías en los coches eléctricos, más o menos del 100% de su capacidad, sirven hasta que tienen el 70-75%. Luego ya no sirven más porque la potencia no les da. Pero entonces todavía tiene una capacidad de almacenamiento de energía muy grande. Entonces ahí yo la puedo sacar del vehículo y lo que se llama la segunda vida de las baterías, darle otro uso a esas baterías, ¿sí? Entonces, eso es un valor agregado que le podemos hacer acá. Pensar cómo hacer esos prototipos. Y ahí viene todo eso que me pareció muy interesante, porque es un poco lo que nosotros estamos haciendo, pero no lo había pensado así, tal vez esa más grande escala es, primero uno prueba algo muy pequeño, después uno hace un prototipo y después uno va a un proyecto un poco más grande. Nosotros estamos con diferentes empresas, como es una empresa constructora, y que se llama Panelur, y otra Ingener, que es bastante conocida, haciendo prototipos justamente de batería de segunda vida, donde la empresa pone plata y la otra plata la pone la ANI. Y ahí, ¿quién aparece? Las políticas públicas. Si queremos ciencia, queremos tecnología, queremos desarrollo sostenible, necesitamos políticas públicas que articulen justamente la necesidad de quien quiere dar una solución a quien tiene el conocimiento, ¿sí? Y eso es fundamental. Yo me fui un poco de lo que iba a decir, pero ni voy a mirar mis apuntes ya porque creo que me fui un poco, pero me parece que es fundamental eso, porque en Uruguay, hablamos un poco antes, estamos, o por lo menos tengo yo esa
ese sentimiento de que estamos muy desarticulados entre lo que es el sector productivo, la academia y el Estado. Entonces, acá las políticas públicas son las que pueden lograr esa articulación y lo que puede dar justamente la vinculación entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo productivo y sostenible. A mí me parece que hay algo que se habla muy poco y que es fundamental, que son los marcos normativos. Los marcos normativos son los que pueden impulsar la innovación o frenarla. En el caso que yo les digo de la segunda vida de baterías, hay algo que todavía no salió, que es el decreto de responsabilidad extendida. El decreto de responsabilidad extendida va a ser un decreto que va a decir quién tiene la responsabilidad de las baterías cuando se importan a Uruguay. Ese decreto todavía no está. Pero ese decreto no solo va a ser un tecnicismo, ¿sí? Porque no solo es técnico. Según cómo esté escrito ese decreto, va a ser posible o no la segunda vida de baterías en Uruguay. Porque si no, si está escrito de una manera que vaya directamente a que no se puedan hacer sistemas de segunda vida, entonces de esa manera no vamos a lograr usar eso como una nueva línea de negocio, de innovación, de trabajo de calidad, porque va a ir directamente a reciclaje o a exportación, ¿sí? Entonces, según cómo esté redactado, nos va a permitir o no trabajar de esa manera, aunque si no nos permite, después probablemente lo que importemos como sistemas de almacenamiento sean baterías de segunda vida. Entonces, es importante que también los académicos, la generación de conocimiento, esté cerca de los tomadores de decisiones que redactan esas normativas, porque eso impulsa o no la innovación. Y eso me parece central, porque a veces no parece, pero creo que el marco regulatorio siempre se piensa como del punto de vista mucho de los abogados, y no es solamente jurídico. Porque finalmente el marco regulatorio pasa a ser una política científica, ¿sí? ¿Impulsa o no? Entonces, me parece que eso es central. Y ahí viene enlazado, y creo que todo va, por eso creo que me fui un poco de mi guión, pero que va muy enlazado con la interdisciplinariedad. Todos estos desafíos que tenemos por delante, estos grandes desafíos, y seguramente te pasa a ti, yo pensando en el sector energético, en lo que es la denominada transición energética, esto no es un tema de ingenieros, de científicos básicos, de economistas, de abogados, de geólogos, es de todos. Esto tiene un carácter que va a ser ambiental, ¿sí? Pero obviamente también político. Entonces necesitamos trabajar en conjunto. En eso trabajar en conjunto es que creo que la articulación nuevamente a través de políticas públicas es central. En el sector energético yo creo que hay algo que nos falta y que hay muchos ejemplos en otros lados, y porque todo esto que les vengo diciendo para mí es algo muy trillado, ¿no? La ciencia básica es importante, el marco regulatorio, la interdisciplinariedad, las políticas públicas, pero tenemos que bajarlo a ejemplos concretos, ¿no? También hablamos un poco antes, a mí me gustó mucho la idea de que este gobierno esté pensando y repensando y poniendo mucha energía en el sistema o ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, pero necesitamos propuestas que sean concretas, que esto lo lleven directamente a acciones, ¿sí? Está claro que necesitamos más investigadores, más conocimiento, más innovación, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Evidentemente no es tan fácil eso, ¿no? Es la gran pregunta. Y en el sector energético, a mí me parece que hay una propuesta que se puede llevar a cabo, que es generar un centro de energía nacional, de tecnología en energía nacional. ¿Qué sería ese centro? Centro, plataforma, que ahora también le gustan decir, o espacio interinstitucional, no lo sé qué gobernanza tendría. Pero ¿qué es lo que yo me imagino cuando pienso en un centro nacional de energía? Pienso en un lugar donde converjan el conocimiento, o sea, la ciencia, la tecnología y el sector productivo. Donde ahí esté presente la academia, llámese UDELAR, UTEC, esté presente el Ministerio de Energía, obviamente el MIEM, ¿sí? Muy fuertemente, donde estén presentes las empresas públicas, UTE, ANCAP, y donde allí justamente la ciencia pueda verse vinculada con las necesidades del desarrollo productivo del país. Y que eso vaya generando un crecimiento, porque realmente todos hablamos del crecimiento económico, o hemos escuchado mucho en campaña el tema del crecimiento económico, pero no creo que sea tan sencillo eso, si no generamos capacidades importantes de sinergias en Uruguay. Que eso después, obviamente, si eso es fuerte, nos va a permitir
internacionalizar ese conocimiento, salir, generar valor agregado a todo lo que hacemos. En Uruguay tenemos mucho conocimiento en energía. La primera transición energética fue también un producto de, ¿qué? Una política pública, un poder político fuerte que tomó una decisión y una empresa pública como UTE que tenía el respaldo para hacerlo. Podemos y debemos tener un montón de aprendizajes de cosas que de repente no fueron de las mejores ideas de eso, pero nos hizo un diferencial. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? Soberanía energética, bien, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque podemos lograr soberanía energética, pero ojo, que vamos a tener un problema de dependencia tecnológica, porque vamos a tener que comprar las baterías, los electrolizadores, vamos a tener que, estamos siempre importando la tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer? Generar valor agregado, tomar decisiones con capacidad, con criterio, con conocimiento. Y eso efectivamente necesita articulación y sinergias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. A pesar de que hayas dejado tus apuntes, creo que fue por eso un poco más interesante, porque se sintió que sentías de muy adentro lo que estabas diciendo. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Martín, que nos va a compartir una presentación también. Muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Antes que nada, transmitir obviamente un abrazo y un saludo a todo el hermano pueblo uruguayo por la reciente pérdida del Pepe, a pesar de algunos desubicados voceros paraoficiales. La verdad que la gran mayoría del pueblo argentino acompaña y sintió mucho la pérdida, así que antes que nada empezar con eso. En segundo lugar, solo decir que no tengo vinculación con nadie que tiene el mismo apellido que yo en este país. Cierro ahí. Una aclaración porque sé que acá en Uruguay es importante, en Argentina pasa, pero acá en Uruguay es importante. Y en tercer lugar, contar brevemente dónde trabajo, porque también es un organismo que no es conocido, pero que está creciendo mucho, un poco por lo que estamos haciendo y otro poco porque también el Estado Nacional está al revés, yendo en el sentido contrario. El CFI, Consejo Federal de Inversiones, es un organismo público que depende exclusivamente de las provincias, es decir, los gobernadores eligen las autoridades, no dependemos del gobierno nacional, y en ese sentido somos un organismo que trabaja por el desarrollo de las provincias con un sentido federal, con el objetivo de tener un país más equilibrado en términos de desarrollo. Así que venimos trabajando en todo lo que es la construcción de una hoja de ruta hacia el desarrollo federal con varias temáticas. Vengo a Uruguay un poco para establecer la vinculación entre los gobiernos provinciales, subnacionales y Uruguay, dado que probablemente la nación argentina, el gobierno nacional no tome esa agenda. Si es de las provincias entendemos que como país hermano, socio, etcétera, tenemos que tener una agenda común. Bueno, voy a arrancar y te voy a pedir perdón, pero vamos a arrancar por el final, porque lo que decían Erika acá, la anteúltima, una para arriba que me pareció interesante. Yo la había dejado como anexo, pero por dónde fue la charla me pareció interesante plantearlo. Hablaste mucho del valor agregado, de la necesidad de las políticas de innovación, y me viene espectacular para hablar sobre esta filmina. Perdonen por el gráfico, yo soy economista, entonces mi sesgo economicista, pero lo voy a explicar y me lo van a entender, no es tan difícil como parece. En el eje horizontal, el eje X, tenemos un indicador de cuáles son las capacidades tecnológicas de un país, que está medido de una manera que podemos discutir, pero bueno, es el gasto en I+D, es el gasto en investigación y desarrollo, y cuántas patentes per cápita tiene ese país. Es un indicador muy básico de las capacidades tecnológicas, en línea de lo que decía Erika, que tiene un país. Y en el eje vertical, el eje Y, tenemos cuál es el porcentaje de las exportaciones de productos que son de alta tecnología, a priori, principalmente industriales, en relación a las exportaciones totales. Entonces, tenemos, digamos, dos cuadrantes en los cuales uno puede intuitivamente pensar que tiene sentido, ¿no? Tenemos arriba y a la izquierda, digamos, de alguna manera, los países desarrollados e industrializados, los Estados Unidos, Corea del Sur, países europeos, en los cuales exportan muchos productos industriales y al mismo tiempo tienen muchas capacidades tecnológicas. Eso es lo que uno diría, bueno, los típicos países industrializados.
Y después tenemos abajo a la izquierda también lo que uno intuitivamente podría pensar, que son países que exportan principalmente recursos naturales, sobre todo los países de la región, y que tienen bajas capacidades tecnológicas. O sea, hay una clara correlación entre ser un país industrializado y las capacidades tecnológicas. Pero, y esto me parece muy importante, que es algo que discutimos mucho en Argentina y en Uruguay creo que es aún más importante para discutir, que es que hay ahí como una idea y con cierta, obviamente con cierto asidero de que, bueno, si uno exporta recursos naturales no puede ser un país desarrollado, hay que industrializarse. Y eso la verdad que se ven casos en los que no pasa en ambos sentidos. Digamos, tenemos muchos países que exportan productos industriales, pero que no son países tecnológicamente destacados, que son los que nosotros llamamos los ensambladores industriales. El típico caso es México. México es un país que produce productos industriales para Estados Unidos, que ensambla, principalmente porque los salarios en México son más bajos que en Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve las exportaciones de México es automóviles, aviones, etcétera. Pero cuando ves las capacidades tecnológicas de México son muy pobres, por lo cual lo que sale de ahí es que México no es un país desarrollado, las condiciones de vida de la gente no son similares a un país que exporta industria y tiene capacidades tecnológicas. Entonces es un caso para los que en Argentina nosotros discutimos mucho, bueno, hay que industrializar y después tal vez tenemos proyectos en los cuales no hay valor agregado, palabra que acá decía Erika muy importante, sino que simplemente un mero ensamble de productos. Y después tenemos 3 casos ahí medio aislados que yo creo que en Argentina los miramos muchos y en Uruguay entiendo que también, que son países que si bien exportan principalmente recursos naturales, pueden ser considerados países desarrollados justamente porque tienen capacidades tecnológicas y piensan en las políticas de innovación, de tecnología y de encadenamientos vinculados a los recursos naturales. Tenemos el caso de Australia, Noruega y Nueva Zelanda, que a pesar de que su canasta exportadora está muy primarizada, son países que han desarrollado capacidades tecnológicas, que han desarrollado valor agregado, no necesariamente industrializando esos recursos naturales, sino pensando, bueno, ¿qué genero alrededor de mis capacidades, de mis recursos naturales? Y sobre todo han desarrollado sectores basados en ciencia, en tecnología, en innovación de estos productos. Voy a dar solo un ejemplo para que lo entendamos. Australia, por ejemplo, exporta el 70% del software que se usa para la minería. Es decir, atrás de su complejo minero, desarrollaron una actividad relativamente compleja como el software y son líderes en la provisión de servicios especializados en minería. La explotación minera en países como Chile, Perú, Argentina, usa software hecho en Australia. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este gráfico? Que hay casos en los cuales los países, a pesar de no tener una industria fuerte, a pesar de no tener capacidades industriales destacadas en relación a otros países, han logrado encontrar una forma de tener una política científica, tecnológica, productiva para lograr una mayor innovación, y eso es algo que nosotros tenemos que tomar y observar porque no es solo la industria el camino hacia el desarrollo. Y de hecho hay muchos economistas, y perdón que voy a hacer una referencia a un economista muy famoso, se llama Danny Roderick, que es un economista que discute mucho el desarrollo, que últimamente viene diciendo, ojo con mirar sobre la industria, hay que ver los servicios, pero bueno, da para una discusión muy larga. Ahora sí vamos a volver al principio, me parecía bueno arrancar por esto. Yo voy a hablar un poco sobre políticas productivas, pero se puede entender políticas productivas en un sentido amplio. Acá entran también todo lo que tiene que ver con las políticas de innovación, las políticas de ciencia y tecnología, que son parte de lo que uno habla de políticas productivas o políticas industriales en un sentido amplio. Este es un mapita que falta actualizar, pero que más o menos lo que muestra es que en los últimos años todos los países desarrollados o los países importantes del mundo han lanzado políticas de desarrollo productivo. Es decir, se está tomando al desarrollo productivo, al desarrollo industrial, como un eje relevante en la política pública. Y esto es importante, lo que comentábamos recién, la necesidad de la política pública para articular y generar valor agregado y desarrollo económico. Si pasamos a la siguiente, esto se ve también en la cantidad de políticas industriales implementadas en el mundo. Hay un crecimiento muy alto en los últimos años y eso muestra que la política industrial, que durante muchos años fue medio una mala palabra o vista de reojo por ciertas escuelas económicas, por ciertos gobiernos, hoy está en el centro de la discusión
de todos los hacedores de política del mundo, porque se entiende que la estructura productiva, el valor agregado que uno genera con políticas de innovación, etcétera, es lo que define al final del día la forma en la que vive la gente y la mejora de las condiciones de vida. Es decir, no es que nos interesa la política productiva per se, sino porque entendemos que la política productiva, transformando la estructura económica y generando mejores condiciones, mayor valor agregado, es lo que permite una mejora en la calidad de vida de la sociedad. Entonces, pasando a la siguiente, uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué vuelve la política industrial a estar en el centro de la escena en el mundo? El principal factor, y que es un poco el que explica, y lo estamos viendo también en los últimos meses en la presidencia de Trump, es la respuesta de Occidente a un crecimiento fenomenal de China, y que China crece y se transforma en un líder tecnológico en varios sectores. Digamos, yo estuve acá recorriendo y la cantidad de autos chinos que hay es impresionante. O sea, China se ha transformado en un líder tecnológico básicamente por el uso intensivo de políticas industriales. Las políticas estaban mal vistas, el Estado metiéndose, el Estado con empresas estatales, el Estado haciendo esto. Bueno, es lo que China usó para ser hoy el líder tecnológico en gran parte de las tecnologías, las baterías, energías renovables, autos, bueno, la disputa de inteligencia artificial, etcétera, es porque China hizo política industrial. Entonces, ¿qué pasó? Occidente dice, bueno, tenemos que responder a esto, y todos esos planes de desarrollo productivo que se escuchan en Estados Unidos, en Europa, son principalmente una respuesta a la disputa hegemónica que está demostrando China basada en política productiva. Después tenemos otros motivos, nos quedamos en el anterior, otros motivos que tienen que ver con, bueno, cuando fue la pandemia quedó en claro que producir importaba, el que podía producir vacunas, el que podía producir respiradores, el que podía producir equipamiento clave tenía más autonomía. Eso fue importante también en otros conflictos geopolíticos como la guerra Ucrania-Rusia, producir energía, bueno, la importancia de la producción. El cambio climático, acá, bueno, en diálogo también con lo que hablaban antes, hay toda una corriente de política productiva que busca justamente liderar estas nuevas tecnologías. Hay una carrera tecnológica, lo hablamos antes de la charla, por ejemplo, en lo que es los molinos eólicos, en lo que es los paneles solares, en lo que es la producción de hidrógeno, en que se entiende que dominar esa tecnología es importante. Y otros motivos que tienen que ver con la generación de puestos de trabajo, no tanto en la cantidad, sino más bien en la calidad de esos puestos de trabajo. Y por último, estudios económicos que muestran que justamente la política industrial fue eficiente en generar desarrollo, crecimiento, innovación y empleo. Y ahora sí, pasando a la siguiente filmina, simplemente para decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de política productiva? Hablamos de políticas que buscan modificar la estructura económica de un país. Y en otras palabras, que buscan desafiar las leyes del mercado. Es decir, a vos el mercado te dice, tenés que producir esto de esta manera, bueno, queremos agregarle valor a eso, queremos desarrollar encadenamientos, queremos desarrollar proveedores. Eso necesita una política productiva, que puede ser subsidios, que puede ser protección comercial, que puede ser y es política tecnológica, inversión en ciencia y tecnología, el rol de las empresas públicas, las compras públicas, el financiamiento, la educación y el trabajo, digamos, todo lo que hace a modificar la estructura económica. Y obviamente la modificación de la estructura económica, como decía antes, tiene un objetivo último, que es la mejora de la calidad de vida, el desarrollo territorial, la generación de empleo, es decir, la política productiva con un fin social. Eso es básicamente de lo que hablamos cuando decimos políticas productivas. Pasando a la siguiente filmina, podemos ver que esto que comentábamos antes del aumento de la inversión en los países desarrollados, obviamente cuando uno ve el destino de los recursos que se da o el monto de los recursos que se invierten, hay un riesgo de que esto aumente aún más la brecha entre los países desarrollados y no desarrollados. Nosotros tenemos, este es un gráfico de la CEPAL, que en promedio en América Latina y el Caribe se gasta un 0,5% del PBI en políticas de desarrollo productivo, cuando en países de la OCDE, de los países desarrollados, es un 3%. Es decir, que nosotros tenemos que tener en consideración que si queremos cerrar las brechas, que si queremos mejorar la calidad de vida, tenemos que aumentar nuestros niveles de inversión en política productiva, en política científica y tecnológica, que es lo que están haciendo hoy los países desarrollados justamente en esta competencia con China que comentaba antes. En la siguiente filmina tenemos un poco
el nivel de crecimiento de la región. Nosotros estamos viendo que cada vez el crecimiento promedio de nuestros países se va reduciendo. Esto es el crecimiento de América Latina. Cuando en la década de los 50, 60, 70 el promedio era 5,5% del PBI al año, en las últimas década y media bajó 1,6%, es decir, nos estamos quedando en esa carrera por el crecimiento y el desarrollo, y eso tiene que ver en parte por la falta de implementación de estas políticas productivas que logren complejizar y generar valor agregado en nuestra estructura económica. Y en la siguiente fila vamos a ver los niveles de inversión, que un poco muestran lo mismo. La región, América Latina y el Caribe, es la región con menos niveles de inversión en relación al PBI del mundo, es solo el 20%. Y eso también tiene que ver con justamente la falta de políticas productivas que aceleren e incentiven la inversión. La siguiente, bueno, esto es un poco lo mismo, es otro gráfico que muestra la productividad, lo podemos saltear en honor al tiempo. Y esto como mensajes finales en discusión sobre, bueno, está bien, me hablaste mucho sobre política productiva, cómo hacemos política productiva, y algunos mensajes para dejar. Esto es una discusión que a veces hay en la política, es, bueno, ¿cómo yo defino a quién incentivo, qué sector hay que promover, etcétera? No hay que tener miedo a elegir ganadores, no hay que tener miedo a elegir sectores, no hay que tener miedo a decir, este es la apuesta que tenemos como país. Hay mucha discusión sobre esto. Y tenemos que pensar al Estado como si fuera de alguna manera un fondo de inversión que tiene distintas apuestas, que invierte en distintas startups. Bueno, el Estado tiene que tener distintas apuestas, distintos sectores, distintos tiros. Algunos van a salir bien, otros van a salir mal. Y bueno, es un poco el riesgo que tiene que tomar el Estado, que no va a tomar el sector privado. Y lo importante, que es una lección que sobre todo tenemos que tener en Argentina, es que cuando la apuesta sale mal hay que saber soltar. Y no hay que tener miedo a decir, bueno, este programa se termina, este programa se da marcha atrás, este sector no se desarrolló como esperábamos, y poder dar esa batalla. Y también muchos economistas del desarrollo que hablan, no es tanto de elegir ganadores, sino que saber soltar a los perdedores cuando estamos pensando en desarrollo económico y no sostener sectores que son ineficientes o inviables o que no tienen ese recorrido que pensábamos por una cuestión muchas veces de lobbies creados atrás de ese sector. Esto también, una lógica que no sé si aplica tanto en Uruguay, pero sí mucho en Argentina, esta discusión sobre el proteccionismo, etcétera. La política industrial tiene que ser más ofensiva que defensiva, es decir, no tenemos que proteger sectores per se, sino que tenemos que estar buscando nuevamente siempre los nuevos sectores que se vienen. La apuesta, por ejemplo, por el hidrógeno verde, las baterías, es muy interesante. Me parece que siempre hay que estar viendo, esto lo decía una economista argentina, no la sustitución de importaciones de hoy, sino la sustitución de importaciones del futuro, qué es lo que se viene, tenemos que estar siempre con esa perspectiva. Y algunas claves concretas que a veces parecen básicas, pero cuando se diseña política productiva no están tan presentes. Los incentivos tienen que ser por tiempo definido, es decir, yo no puedo proteger o subsidiar eternamente al sector, tengo que decir, bueno, esto va a ser por 5, por 10, por 15 años, ir revisando permanentemente esa política. Tiene que estar atado a metas de desempeño, eso también es una obviedad, pero no siempre pasa. Y es importante una autonomía del Estado en el sentido de no quedar captado por lobbies, obviamente no, digamos, abstraído de cuáles son las realidades económicas. Y obviamente, por último, con esto cierro, la importancia de las capacidades burocráticas y de la posibilidad de no solo diseñar, sino monitorear esas políticas, que es importante. Y los que defendemos la política productiva tenemos que entender que hay que arriesgar, pero también tenemos que poder mostrar goles. Es muy interesante lo que vos podés mostrar. Es necesario poder construir ese relato de que la política productiva funciona. Y bueno, creo que ustedes tienen ahora por delante 5 años de un gobierno que estoy seguro que va a apostar a esto, y me parece que es importante poder considerar que la política productiva es sin dudas un eje central para la transformación y la mejora de la calidad de vida de toda la gente. Así que bueno, espero que ustedes puedan mostrarnos goles para los países de la región, y creo que tienen todo para hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Cerramos con la exposición un poco más general, digamos, que involucra, y gracias por también escuchar atentamente a tus antecesoras y también hacer algunos aportes.
Yo, antes de dar la instancia de que los presentes puedan hacer algunas consultas, voy a compartir algunas palabras a modo de técnica de cuando, bueno, buscamos textos o discursos y anotamos palabras, las más tal vez repetidas o las más, digamos, que dan más importancia a lo que se dijo. Yo anoté algunas palabras. Una es Estado. Todos tuvieron alusiones al papel del Estado, o sea, un poco el concepto de que ninguno de ustedes piensa que esto se desarrolla solo, que esto es simplemente algo de la sociedad que se va autorregulando, lo que fuera. Todos nombraron al Estado como algo central. Todos nombraron a la educación, algunos en los ejemplos, otros en los trabajos, otros en las perspectivas, pero la educación también fue algo completamente central en la locución de los tres. Todos hablaron de las políticas, ninguno de los tres prescindió del concepto de política como algo central y necesario para los conceptos que manejaron. Transformación, anoté también, algo en común. Inversión y riesgo, que van un poco de la mano también. Los tres hablaron de inversión y de riesgo. Y después de estos 6 conceptos que me anoté de como en común de lo que escuché de ustedes, voy a compartir con ustedes algo que me quedé con las ganas de escuchar, y después de las consultas que haya del público, tal vez les voy a pedir que comenten algo respecto de alguna mirada regional de los temas de que cada uno hablaron. Me quedé con un poquito más de ganas de consultarlos en la temática que cada uno trabaja, qué perspectivas regionales ven también, pensando un poco más en la patria grande, digamos, que en la chica, digamos, en la patria chica de nosotros. Pero primero un poco aclarar que, como les comenté, yo estuve en la conceptualización y llegué hasta la prueba de concepto, pero sí estuve después de terminar con Cardal en una investigación de impactos de esos modelos llamados 1 a 1, una computadora, un niño, tanto en Uruguay, Argentina, Colombia y Costa Rica y Brasil. Lo que vimos fue un impacto real en todo lo que es la generación de capacidades y habilidades digitales. Por ejemplo, un niño de 4., 5. o 6. grado tenía las mismas capacidades que un profesional universitario no tecnológico. Es decir, sabía generar un texto digital, utilizar una planilla de cálculo, generar una presentación, como las que hicimos, sacar fotos, grabar, y generar algún aspecto de relación a programación básica que tenía. Eso lo identificamos y eso era claramente evidente, con evidencia. Lo que no pudimos poder investigar o generar evidencia era en el cambio en el impacto cognitivo en lo tradicional, sobre todo en las pruebas PISA. Uruguay sigue estando en rezago en el tema de pruebas PISA. Entonces, creo que ahí hay un debe y capaz que hasta me animo a entender quizás las razones. Una es, y clave, en la formación docente, la entrega de las computadoras se dio a la misma par que a los docentes, que a los alumnos, y quizás había que haber trabajado más en la resiliencia y transformación de los docentes. Lo otro clave es haber cambiado el plan. Era exactamente igual medir al docente, no sé si ahora,
justo Pablo se nos fue, pero o sea, ahora ha cambiado, pero es exactamente igual que lo hicieran cualquier tipo de trabajo, cualquier generación de resolución de problemas, de proyectos, con la computadora hacia la computadora. Seguimos en un cuaderno, seguimos trabajando con el planiferio y no Google Earth. Entonces, si yo no promuevo, no motivo, no estimulo o no penalizo, el cuerpo inspectivo no premiaba, estaba ajeno al programa. Entonces, quizás sea una de los elementos que no permitieron despegar también. Ahora, ya solo la generación de habilidades digitales generó una oportunidad, sobre todo en los sectores más vulnerables. Entonces, ahí hay un efecto. Y el caso que mostré, vino la pandemia y bueno, porque había computadoras y que funcionaran, porque también, o sea, hay sombras en el plan, no todo salió tan perfecto. Bueno, se logró que no hubiera un rezago tan grande a la hora de los aprendizajes y no generar más brechas como sucedía en los colegios privados, ¿sí? O la enseñanza privada. Hay varias metodologías para que uno pueda medir cuáles son los sectores que tienen más potencial en un país y cuáles son los sectores en los que tiene sentido invertir y apostar y tener una estrategia. No hay ninguna metodología que sea perfecta, digamos. Tenemos, por ejemplo, metodologías que te dicen, bueno, si vos producís esto y producís lo otro, lo lógico sería que des un paso y produzcas esto más, que eso se llama la complejidad económica, es una de las metodologías que algunos países usan. Ahora, hay una cosa que mencionó Erika que me parece muy importante, que es encontrar esos vínculos entre los que están pensando desde la ciencia, desde la innovación y la estrategia de desarrollo productivo. La clave es encontrar cuáles son esos sectores que a nosotros nos van a permitir tener actividades de innovación y de valor agregado asociados a esos sectores. No necesariamente el sector en sí tiene que ser el más complejo. Es decir, uno podría decir el agro, tal vez piensa, bueno, no es un sector muy complejo, pero si yo logro desarrollar todo un set de proveedores, ya sea de software, de servicios, de algún equipamiento, que me genere valor agregado en torno al agro, bueno, ahí estoy dando un paso importante en una estrategia de desarrollo. Entonces, ahí lo importante es tener en cuenta cuáles son tus sectores productivos en los cuales tenés capacidades, dónde está el sistema científico y tecnológico también con esas capacidades y buscar esos puntos de conexión en los cuales uno pueda generar valor agregado, innovación y esa complejidad económica. Dicho esto, hay enormes ejemplos de apuestas tecnológicas que fueron, si se quiere, rompiendo algunos preconceptos y en los cuales los países logran posicionarse sin necesariamente tener vinculación con esos recursos. El ejemplo que hablábamos antes, el INVAP en Argentina. O sea, Argentina produce satélites, produce reactores nucleares y produce drones por una apuesta tecnológica clara, en la cual, y con esto voy cerrando, hubo algo muy importante, que fue que la innovación, la ciencia, la tecnología, la estrategia productiva estuvo orientada a generar resultados, a meter goles y a, si la cosa no funciona, dejarla y avanzar. Así que yo creo que en ese sentido es una combinación entre, para sintetizar, los sectores que vos tenés son la base, las capacidades tecnológicas que tenés o podés construir relativamente fácil y de alguna manera ciertas apuestas que vos rompas el status quo y saber que algunas pueden salir bien y algunas pueden salir mal. La combinación de eso yo creo que es lo que debería guiar una estrategia de desarrollo productivo. No, yo simplemente decir en relación a tu presentación y que me parece que va en línea lo que decís, que capaz que en Uruguay también tenemos que dejar de tener miedo a elegir ganadores. Yo hablaba del marco regulatorio, cuando uno incentiva algún tipo de innovación, probablemente lo que genere es ganadores y perdedores, como todo. Pero hay que animarse a eso y a veces querer abarcar todo hace que no se ponga la mirada
en un punto. Y me parece que ahí la parte comunicacional es importantísima, es fundamental que esto se ponga en discusión, que la gente sepa y que sepa la importancia también, porque acá todos hablamos de ciencia. Bueno, en el caso de la pandemia fue clarísimo, todos hablaban del gachi, lo hermoso, no sé qué, y después nos recortaron el presupuesto, a nadie le importa hacer ciencia. No voy a llorar mi área, ¿no? Pero, o sea, ganamos poco, entonces los que hacen doctorados no tienen ninguna, ahora, bueno, tienen BPS, pero hasta hace poco no tenían, ganan muy poco. Entonces, ¿cómo estamos realmente fortaleciendo a la ciencia? Sí, es mucho mejor ir al sector al privado y no estudiar. Entonces, realmente hay que poner foco en la educación. Vos decías que lo hablamos mucho, yo creo que es muy importante cómo se fomenta, y elegir sectores, articular y poner todas las fichas ahí, y bueno, ir generando aprendizajes, y también lo mencionabas tú, ¿no? Que hay que animarse a ir, equivocarse, volver, y eso también. Vos decías aprender a soltar. Yo estoy tomando lo que decías, me parecía que es súper importante, me pareció que yo también aprendí un montón con eso, porque son cosas que a veces uno lo tiene en la cabeza, pero no lo tiene bien ordenado. Y hay que aprender a hacer ese ensayo-error, y equivocarse no está mal, es aprender. Uno aprende mucho más a veces en el error que cuando las cosas salen, pero cuando las cosas salen, los casos de éxitos tienen que estar en el relato, tienen que estar bien comunicados. Tenemos que generar relatos positivos de las cosas que hacemos bien. Y eso a veces queda muy perdido. Y ahí la parte comunicacional para mí es esencial. Claramente acá hay una discusión que tal vez para Argentina es difícil de lograr, pero que en la mayor parte del mundo ya está resuelta, que es que las economías, si están más o menos ordenadas, crecen. Digamos, Argentina es como la excepción, podemos discutir muchísimo por qué, hay muchas cosas para discutir, pero lo normal es que crezcan. Digamos, nosotros si tenemos más o menos 190 países en el mundo, por 120, 130 crecen más o menos todos los años, entre ellos Uruguay. Ahora, desarrollados hay 40. ¿Cuál es la diferencia entre tener una economía estable, una inflación baja, etcétera, y ser un país desarrollado? Bueno, ahí está justamente estas diferencias en la estructura económica, en la capacidad de innovar, en la capacidad de desarrollar. Entonces, en Argentina es como que estamos un paso atrás, discutiendo 40 años atrás, cómo estabilizamos la economía, una discusión muy actual. Pero si eso más o menos lo tenemos, la próxima discusión es, bueno, cómo tenemos una estructura económica más compleja que nos permita acercarnos a ser un país desarrollado. Y en torno a eso, sí, nosotros en Argentina lo que sabemos es que sin un crecimiento, sin una macro estable, no hay ninguna política de desarrollo que alcance. Eso también es claro, digamos. Si vos tenés la macroeconomía desordenada, por más que venga el mejor ministro de producción y tengas la mejor estrategia de desarrollo, no funciona. Ustedes tienen una ventaja, que es una economía que, con todo lo que uno puede discutir, mal que mal, viene creciendo, un poco más, un poco menos, pero viene creciendo hace años, está estable, la inflación no sé qué. Bueno, creo que está claro, porque lo vemos en toda la región, que con eso no alcanza. ¿Qué tenemos que hacer? Discutir la estructura productiva, discutir la política de desarrollo, discutir las políticas de innovación. Digamos, con toda humildad y respeto uno ve eso, se ve también en Chile, se ve también en otros países que han logrado estabilizar la economía, pero que no dan ese salto. Y bueno, y lo que nosotros tenemos analizado de ver experiencias es que es la combinación de políticas productivas, políticas de innovación, que logren complejizar esa estructura productiva y logren dar ese salto. Así que sí, digamos, es correcto lo que vos decís, y en Argentina tenemos todavía ese debe, que es el de poder tener la economía más o menos ordenada para crecer. En el caso, suponete, cuando yo decía de generar un centro de energía, uno diría una institución nueva, podría ser. Yo creo que no, justamente pensar en un carácter institucional, en algo de lo que ya existe. A veces para dar ese salto de innovación también puede ser horizontal, en el ejemplo que vos decís. En Uruguay, cuando yo decía hay mucho conocimiento, y voy a hablar del sector energético, el sector energético es un sector en muchos casos muy maduro, pero que todavía no está bien articulado, incluso territorialmente, porque tenemos a la UTEC en Durazno. Yo ahora hace poquito firmé un convenio con la UTEC de Durazno, estoy recorriendo el interior, lo voy a hacer con Paysandú, fui a Rivera. ¿Por qué? Porque cada lugar, cada territorio tiene su idiosincrasia, su funcionamiento, y por más que vos pongas una universidad, contrates docentes y los tires ahí, eso no va a funcionar bien.
¿Ah? La Universidad de la República tiene 175 años de historia, no por cualquier cosa tiene el 80% de los investigadores de todo el ecosistema. Entonces tenemos que generar redes que no existen, no están dadas por la política pública. La política pública puso la UTEC en un lado, los ENURES por otro, acá en Montevideo estamos en otra, y como todo lo que hacemos, lo hacemos a título personal. Yo conozco a alguien, llamé, me fui a Durazno, me paré ahí, dije, ¿quién quiere trabajar en esto? Bueno, pam, pum, escribimos un proyecto ANI, vamos a poner una planta piloto de hidrógeno, ¿dónde? En Durazno. ¿Para qué? Para que se forme gente en territorio, ¿sí? Paysandú, conozco a alguien, Pímbate, lo mismo. Rivera, viven mis abuelos. La cosa más, pero es así. Entonces, yo creo que no son enemigos lo que estamos diciendo de lo que tú planteás. No son como cosas contradictorias, sino es cómo se implementan, cómo se piensan. Hay que tener en cuenta, la idea para mí de la UTEC es muy buena, pero creo que tiene grandes problemas de implementación, que ojalá se subsanen, ¿sí? Y que se vinculen con la UDELAR muchísimo más fuerte, porque somos pocos y tenemos que estar mucho más articulados dentro de la academia. Imagínate con el sector productivo y el Estado. El tema de la cultura me parece fundamental. Vos vas a diferentes empresas públicas y cada una tiene su cultura en los diferentes lugares. UTE para mí es un caso que todavía no entiendo. Cada vez que voy a hablar con alguien en UTE es un mundo diferente. Lo voy conociendo de a poco. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero digo que las culturas ahí son importantes. Y ahí probablemente y en Antel y en todo el Estado. Si vos querés cambiar una cultura a que sea más articulada, a que sea más colaborativa, que no tenga fronteras, ¿cómo lo vas a hacer? Lo único son incentivos, que cambien la cultura y que piensen a largo plazo. No podemos pensar en planes que sean para 1 año, 2 años y ya ver el resultado. Debemos pensar planes a largo plazo. Y en mi caso yo pienso que eso solo lo puede hacer la política pública. Yo creo que los que pueden hacer un cambio cultural a largo plazo, porque no lo vamos a tener inmediato, y justo antes de venir acá estaba discutiendo con un compañero y yo decía, ¿qué digo? Me decía, habla de desarrollo productivo. Y yo decía, pero yo no soy economista, no voy a hablar de desarrollo productivo, voy a hablar de lo que sé. Pero para que haya desarrollo realmente, van a tener cambios culturales importantes. Pero para mí los incentivos, y lo digo desde mi ignorancia, solamente desde mi deseo, es a través de las políticas públicas. No, quería comentar que todo lo que mencionaste me parece que está bien y comparto gran parte, si no todo lo que dijiste, me parece que es complementario. Y quería sumar un dato que no lo dije y que también es una provocación adicional, que es en estos países desarrollados que mostrábamos, en el cual el gasto en investigación y desarrollo es muy amplio, el 70-80% de ese gasto lo hace el sector privado. Es decir que está bien, y yo comparto que el Estado y el sector público tienen que dar los incentivos, guiar, etcétera, pero comparto, como vos decías, ojo que ese comando central no es así, bueno, y los números lo muestran. Nosotros en la región, en general, el gasto en I+D, el 70% lo hace el Estado. Y cuando vos ves el gasto que se hace en otros países del mundo, la diferencia, obviamente hay una diferencia de cuánto invierte el sector público, pero la verdadera diferencia es cuánto el sector privado se compromete y invierte en investigación y desarrollo. Por lo cual, para complejizar un poco más, la política pública no solo tiene que invertir, sino generar los marcos, incentivos, etcétera, para que el privado venga y haga esos gastos en innovación, en patentes, etcétera. Por lo cual hay una discusión incluso aún más profunda sobre el sistema científico-tecnológico que tenemos que abordar y que no es sencillo y que comparto para sumar a esta forma de complejizar y dar un poco más el debate en la conversación. Bueno, pido disculpas a los asistentes, pero estamos en el límite del tiempo y voy a hacer un abuso de mi posición y voy a imponer que terminemos con el tema que yo propuse al inicio de la ronda. En el campo de cada uno de ustedes abundó y habló, ¿qué perspectivas le ven a proyectos regionales, a lo que serían el símil de cadenas productivas o de colaboración en lo que es Mercosur o eso en otras zonas del mundo? En particular, a nosotros nos interesa mucho más el Mercosur, porque también Uruguay sabemos que tenemos muchas oportunidades de complementarnos en muchos ámbitos con lo que es en la región. Así que brevemente los invito a terminar con
alguna perspectiva regional de los temas que ya hablaron. Bueno, arranco como empecé. Clave pensar en la región, sobre todo desde Uruguay. El mercado uruguayo es muy pequeño, entonces si no podemos pensar en que lo que vamos a desarrollar sea casi que de laboratorio, pero tenemos que pensar si vamos a crecer y difundir todos estos hallazgos y los goles, me gustó eso de los goles, muy futbolero, es pensar en la región, en la necesidad de la región, en interrelacionarnos y también pensarlo desde el punto de vista económico. O sea, de nuevo, vamos a producir, siempre pensamos, ya sea en el sector primario como en lo más sofisticado científico, requiere una mirada a entender las necesidades de la región. Entonces, también tiene que haber investigación de mercado y no solo del mercado nacional. Entonces, por eso creo que interrelacionarse también en políticas, o sea, una definición de políticas públicas en integración en la región, con una mirada hacia lo productivo, al desarrollo y a poder contagiar esas capacidades y poder interrelacionarse, pero de nuevo, primero tenemos que dar el ejemplo, y acá con el provocador, que yo no le contesté, tomo la provocación de, primero en casa, ¿no? ¿Cómo hacemos? Hoy, por lo menos, fue una muestra de siembra de traer también a un hermano argentino. Entonces, sí, tenemos que generar redes de colaboración, co-construcción. El diseño nos conecta. Hola, perfecto. Bueno, evidentemente para los que hacemos ciencia, lo regional, nosotros es muy fuerte. En mi caso trabajo con gente, en el caso de Argentina, Catamarca, Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, Bariloche. Estamos acostumbrados a trabajar en redes, con Brasil también, sobre todo más con la parte del sur. Entonces, lo regional para nosotros es algo, no es una frontera. Pero cuando pensamos ya en lo que es la transferencia de conocimiento y la innovación, sí estamos como siempre muy encorsetados a proyectos pilotos acá, ¿no? Hace muy poquito, el año pasado, el laboratorio de baterías y electromovilidad que armamos hace recientemente poco, tuvimos la suerte de ser financiados con un proyecto que va a ser un laboratorio abierto de electromovilidad, pensando en la innovación abierta. Y es un laboratorio, es una idea bastante innovadora, dicho sea el caso, que busca que, más allá de la plata que nos dan para los primeros años de uso, luego, y viene a lo que tú decías, después de 3 años sea autosustentable. O sea que vamos a tener que lograr que el laboratorio tenga vínculos con el sector productivo, no solo público, sino también privado, en la venta de servicios, en la generación de conocimientos, para que el laboratorio pueda mantener su funcionamiento, o sea, pagar el personal, mantenimiento, etc. ¿A qué voy con esto? Que el mercado de Uruguay es muy pequeño. Y si nosotros logramos efectivamente, como estamos proyectando, generar valor agregado en lo que es el sistema de electromovilidad, eso lo vamos a poder también, tenemos que poder ir más allá. Y justamente el mercado brasilero para nosotros es exacto, es una escala a otro mundo. Y no soy economista ni contadora, pero bueno, es parte de nuestra proyección poder vincularnos no solo en carácter científico, sino dar un paso más con lo que es sobre todo la parte de Argentina, que es más cerca, y Brasil. Hoy Argentina nos cuesta un poco más, obviamente, pero Brasil, sin duda. Hola. Bueno, a ver, para contestar, creo que hay un poco de pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad en esta respuesta. Claramente el Mercosur está en una situación bastante crítica hace tiempo. Las pocas experiencias relativamente exitosas de integración, en el mayor caso es el de Argentina y Brasil con la industria automotriz, se está poniendo en jaque por varios motivos, entre ellos, como decía antes, la entrada de los vehículos chinos que rompen las cadenas de valor establecidas. Y sinceramente hay algunas excepciones, pero en términos productivos
no pareciera haber en el corto plazo factores muy claros de integración. Ahora, dicho esto, poniéndome con el optimismo de la voluntad, yo creo que agarrando un poco lo que decía acá la compañera, hay un montón de agendas que nos atraviesan transversalmente a los 4 países. Estaba pensando en Brasil, a los 4 países, y que si lo abordáramos de una manera inteligente y teniendo en cuenta de que no tenemos tanta plata para gastar, no tenemos tantos recursos, no tenemos tanta gente, tenemos que eficientizar el uso de la gente, de los recursos, ¿cómo podemos dividirnos las tareas, dividirnos los roles, dividirnos las agendas de investigación, dividirnos las agendas productivas en algunos temas clave? ¿No? Hay que buscar esos goles regionales que se pueden hacer. Hay campos en los que hay mucha posibilidad de trabajar en conjunto, como es la biotecnología, como es las energías renovables, como es los biocombustibles, como es todo lo que tiene que ver con la agricultura sustentable, como tiene que ver con la economía del conocimiento, digamos, ejes para profundizar hay muchos. Lamentablemente venimos desacoplados en términos políticos entre los distintos países y cuesta. Así que acá sí dejo mi humilde aporte y obviamente un granito de arena. Nosotros creemos que desde los gobiernos subnacionales, y ahí haciendo eje con lo que vos planteabas, con los entornos locales y las capacidades locales, el diálogo con Uruguay, el diálogo con estados de Brasil, buscar esos ejes de integración con una mirada de innovación, científico, etcétera, me parece que ahí hay un campo para crecer y bueno, es apostar, abogar por eso y si no se resuelve desde arriba, me parece que nosotros desde abajo tenemos que buscar esos lugares para hacerlo. Y bueno, los invito a todos a que lo podamos pensar de nuestros lugares donde tenemos esos campos y posibilidades de integración. Muchas gracias. Hola. En nombre de Siembra agradezco muchísimo a los 3 expositores y a todas las personas que nos ayudaron a mejorar un poquito, a salir un poco mejor de lo que entramos. Gracias.